y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Hemos dado inicio esta mañana a una serie fascinante. La historia y el ejemplo de 12 hombres que Jesús escogió para ser sus discípulos y eventualmente los ordenó para ser sus apóstoles, los fundadores de la iglesia cristiana, siendo Cristo mismo la roca sobre la cual se edifica toda la iglesia. Esta mañana vimos el tema: ¿por qué aún no ha venido el Señor? Y descubrimos 3 razones. Número 1, bueno, aunque le esperamos con ansias, estaba previsto, estaba profetizado que iba a haber una aparente demora. El esposo se tardaría. No que Dios se tarde, ni Cristo se tarde en venir. Pero para nosotros que le esperamos, iba a haber una demora aparente, tal como estaba profetizado en la parábola que contó el Señor Jesús de las 10 vírgenes, y todas se durmieron. ¿Cuál es la condición de la iglesia que espera la venida del Señor? 5 vírgenes sensatas, prudentes, y 5 vírgenes necias, fatuas. ¿Pero cuántas se durmieron? Todas se durmieron. Entonces, ¿cuál es la verdadera condición de la iglesia? Está dormida y necesita despertarse. Vimos que la segunda razón es que el Señor, aunque no retarda su promesa como algunos creen que la está retardando, Él es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y la tercera razón que vimos es que porque el Señor va a venir a recoger una iglesia pura y santa, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El carácter perfecto de Cristo, el Señor espera para que nosotros reflejemos su imagen. ¿Se acuerdan el trimestre pasado? En nuestra escuela sabática estudiábamos sobre el crisol de la prueba. Y el crisol es donde se coloca el oro para ser refinado por el fuego. Pero a mí me gustó mucho una ilustración que aparecía en la lección de escuela sabática del trimestre pasado. Decía que el que purifica la plata la mete al fuego y le sube la temperatura, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a apagar la temperatura de aquí. Le va subiendo la temperatura hasta un momento en que la plata
se separa, no solo se derrite, pero se purifica. Todo lo que es, ustedes saben que ni el oro ni la plata vienen puros, vienen mezclados con escoria, con piedritas, con tierra, con todo lo demás, y hay que purificarlo. ¿Y cómo se purifica la plata? ¿Lo recuerdan? Se mete al fuego, pero si el orfebre, el que la está purificando, le sube demasiado la temperatura, se arruina, se quema la plata. Y si no le sube lo suficiente la temperatura, no se purifica. Tiene que ser exactamente. Y también saber cuándo sacarla, cuándo sacar el crisol del fuego. Y decía la lección de escuela sabática que le preguntaron a un orfebre, ¿y cómo sabe usted cuando está en la temperatura exacta para poderla retirar del fuego? Y el orfebre respondió, yo la miro y miro en el crisol, y cuando puedo ver mi rostro perfectamente reflejado en la plata, como en un espejo, sé que ahora la plata está limpia y lista para ser sacada del fuego. Y así es con la iglesia del Señor. Cuando el Señor vea su propio carácter perfectamente reflejado en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarnos como suyos. Por eso estamos en el crisol de la prueba. Por eso todavía estamos en un mundo de pecado, de dolor, de tristeza, de injusticia. Y también a nosotros nos toca sufrir. Quisiéramos que ya venga el Señor para poner fin a este mar de lágrimas e ir con Él a un mundo mejor, que Él ha preparado para aquellos que le aman. Pero todavía falta una obra que hacer. Y de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Cuál es la condición para que nosotros podamos ver al Señor cara a cara? En San Mateo, en el capítulo 5, San Mateo capítulo 5, dice el Señor Jesucristo en el versículo 8. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder ver a Dios cara a cara? Un corazón limpio. Nuestra lectura bíblica que tuvo a bien de leernos nuestra hermanita, en Primera de Juan, en el capítulo 3, dice el versículo 2 y 3. Primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así como el ejemplo de la plata, que cuando está lista, se ve reflejada perfectamente la imagen del orfebre. Así
cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y dice el versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tú tienes la esperanza de ver al Señor cara a cara? Pues el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Vimos esta mañana que la iglesia se le da que se vista de lino blanco, fino, limpio, resplandeciente. Y ese es el carácter que debe tener el pueblo de Dios para poder morar por la eternidad en un lugar de santidad. El apóstol Pablo, y no hay un libro de la Biblia que no hable de este tema. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, nos dice en el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que para poder ver al Señor cara a cara tenemos que ser santos como Él es santo. Tenemos que ser puros como Él es puro. Pero la realidad es que estamos en un mundo de pecado y nosotros mismos somos pecadores. ¿Cómo lograr esa perfección? ¿Será que Dios nos pide algo imposible? Volviendo a San Mateo, en el capítulo 5, donde leímos hace un momento, Mateo capítulo 5, donde leímos que Jesús mismo dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En el versículo 48, Jesús nos pone el blanco, la norma a alcanzar. Dice, sed pues vosotros, ¿cómo? Perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y uno dice, pero ¿cómo nosotros vamos a ser perfectos como nuestro Dios? Si la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. ¿Será entonces que Dios nos está pidiendo algo que es imposible? Sed pues vosotros perfectos. Buscad la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Todo el que tiene la esperanza de verle, se limpia, se purifica, así como Él es puro. Y el apóstol Pedro lo dijo con estas palabras en su carta de Primera de Pedro, capítulo 1. Dice el versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Otra vez, Dios nos llama a santidad,
Dios nos llama a perfección. Dios nos llama a pureza, limpieza en nuestra vida. La pregunta es, ¿se puede lograr? Por eso el título del tema de esta tarde es, si otros lo lograron, yo también puedo. Y vamos a ver quiénes fueron esos otros. Antes de entrar a hablar de los 12 apóstoles hoy, quiero leerles el ejemplo de un hombre en el Antiguo Testamento. 2 profetas. Busquen en el libro de Números, en el capítulo 12. Números capítulo 12. Dice el versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo era Moisés? Manso. Ahora les pregunto, ¿era Moisés de esa manera? ¿Siempre así había nacido? ¿Ese era su temperamento desde su niñez? Era soberbio, era iracundo, era arrebatado. Exactamente. Cuando vio una injusticia, tomó la ley en sus manos y quiso hacer justicia él, cuando la Biblia dice, dejad la justicia en mis manos, dice Jehová. Yo daré el pago, yo pagaré. Y él mismo mató a un hombre, miren, un asesino. Pero ahora leemos aquí que era el hombre más manso. Algo pasó de ser un iracundo que perdió los estribos y que llegó a matar a un hombre. ¿Cómo llegó a ser el hombre más manso de toda la tierra? Del único otro que se dice semejante cosa es de Jesús. Y él mismo lo dice. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, si Moisés llegó a ser un hombre manso, y ustedes me dicen, pero se le salió su genio al final de su vida. Es cierto. Después de haber aprendido la humildad, la mansedumbre, y haber desarrollado un carácter que le ayudó a soportar una muchedumbre rebelde, una muchedumbre malagradecida y blasfema, y la soportó por 40 años. Al final de sus días, cometió un error, una falta. Y eso le costó la entrada a la Canaán terrenal. Pero Moisés se arrepintió de todo corazón y no solo fue perdonado, sino que el Señor lo resucitó y lo tiene con él allá en el cielo. Entonces tenemos ejemplos en la Biblia de hombres que lograron, si bien todavía con su naturaleza humana pecaminosa, sin embargo, alcanzaron a reflejar el carácter de Cristo. Moisés se asimiló mucho al carácter de Cristo cuando Dios mismo le dijo, Moisés, hazte a un lado,
voy a destruir a este pueblo rebelde y de ti voy a hacer una nueva nación. Y Moisés le dijo a Dios, Señor, si matas a este pueblo, rae mi nombre del libro de la vida. Ese era el amor que tenía Moisés para con ese pueblo ingrato y rebelde. Prefirió él perder su vida eterna. Rae mi nombre del libro de la vida, antes que dejar que se pierda este pueblo que tú me enviaste a sacar de la tierra de Egipto. Ese era el amor. Allí es donde Moisés más se asimila al carácter de Cristo. Prefería dar su vida por la salvación de un pueblo. El otro ejemplo, y solamente voy a mencionar dos del Antiguo Testamento para ir ahora al Nuevo Testamento con los apóstoles, es Job. Y miren lo que dice la Biblia sobre Job. Dice, hubo en la tierra de Uz, Job 1:1, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso dice la Biblia de Job. Versículo 8. Jehová le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora Dios mismo da testimonio del carácter de Job y dice que Job era perfecto. Entonces, si Dios dijo, sed pues vosotros perfectos, y Dios dice de Job que era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado de hacer lo malo, ¿se puede lograr o no se puede lograr? Ah, dicen ustedes, pero ese era Job. La paciencia de Job que tuvo. Bueno, hoy vamos a iniciar el estudio de la vida de 12 hombres que Jesús escogió. Sus 12 discípulos. Y vamos a descubrir que no eran, miren las palabras como las puso el apóstol Pablo mismo, hablando acerca de los cristianos. Dice Primera de Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y cuando pensamos en los 12 discípulos de Cristo, podríamos poner en tela la sabiduría de Dios al escoger a esos hombres. No muchos sabios entre ellos, no muchos poderosos, no muchos nobles, no muchos educados. De los 12 discípulos, seguro 8 y posiblemente 9, pero 8 seguro de seguro, eran toscos pescadores. Imagínense fundar una religión, una iglesia,
con gente sin educación, tosca. ¿Cómo son los pescadores? No tienen escuela, se dedican a la pesca y de eso viven. Uno de los discípulos, y ya van a descubrir cuál fue, era un cobrador de impuestos. No quiero adelantarme a la historia, pero los cobradores de impuestos no eran muy honestos. Para Roma y para mí, cobraba los impuestos y les cobraba de más. Y tenemos ejemplos de eso. Y la misma Biblia dice que los publicanos, así como Zaqueo, que también era cobrador de impuestos, devolvió 4 veces lo que había robado. Y uno de los discípulos de Cristo era un cobrador de impuestos. Pero una de las cosas que más nos va a sorprender en nuestro estudio de los 12 apóstoles es que entre los 12 había un revolucionario, rebelde y sicario. Usted dice, ¿cómo? ¿Saben lo que quiere decir sicario? Uno que mata a otros por dinero. Y se dice, eso yo no lo sabía. Lo vamos a leer cuando estudiemos la vida de los 12 apóstoles. Comencemos por los nombres de ellos. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema? Sed vosotros santos, sed perfectos. Cuando Dios escoge a los hombres, no los escoge por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser por la gracia de Cristo. Y vamos a aprender que de los 12 apóstoles no había uno. Y ustedes saben, uno de los 12 llegó a ser el traidor, el que entregó a Cristo. Y sin embargo, era el único que tenía más educación de los demás, era el más refinado, era el mejor preparado. Tanto así que los discípulos se molestaron porque Jesús no le dio la bienvenida, ni siquiera él lo llamó. Judas se llamó a sí mismo y se ofreció él. El maestro no se lo impidió, pero no fue él que lo llamó. Sin embargo, Jesús lo ordenó al ministerio. Cosas que a veces no entendemos y las vamos a entender en este estudio del carácter de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, los nombres de estos 12 apóstoles van a quedar inmortalizados por toda la eternidad. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, hablando de la esposa del Cordero, que es su iglesia, pero está representada por la ciudad de Jerusalén. Dice así, Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe,
transparente como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. De ahí tomé el título de esta serie, Los 12 apóstoles del Cordero. Sus nombres están en los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero y representa a su iglesia. Pero el fundamento de la iglesia, el cimiento sobre el cual se edificó la iglesia, es sobre esos 12 hombres que Jesús llamó, que Jesús escogió. Y vamos a descubrir el carácter de ellos y cómo ellos lograron llegar a ser fundadores de la iglesia del Señor. Les leo ahora en el libro, vayamos primero a los nombres de los 12 apóstoles y luego les voy a leer un poquito sobre cómo el Señor Jesús los escogió. Mateo capítulo 10 y también la misma porción se encuentra en Marcos capítulo 3 y en Lucas capítulo 6. En Mateo 10 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Ahí van 4. ¿Ok? Pedro y Andrés, que eran hermanos, y Jacobo y Juan, que eran hermanos. Felipe, versículo 3, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, ahí está el publicano ahora, Jacobo, hijo de Alfeo, hay otro Jacob, un segundo Jacob, y este se identifica o se diferencia del otro llamándole el hijo de Alfeo, porque el otro Jacobo era hijo de Zebedeo. Y luego le veo por sobrenombre Tadeo. Ese apóstol no es muy conocido. Fíjense. Si yo les preguntara a alguno de ¿ustedes sabían que uno de los 12 apóstoles se llamaba Lebeo? ¿O Tadeo? El sobrenombre era Tadeo, pero su nombre era Lebeo. Y luego dice, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahí están los nombres de los 12 apóstoles. Si vamos ahora por un momentito al Evangelio según San Lucas. Y vamos a buscar en San Lucas, en el capítulo
6. Aquí aparecen los nombres nuevamente. Dice el versículo 12. En aquellos días, él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche entera orando a Dios. Y cuando amaneció, era de día, llamó a sus 12 discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote. Allá en Mateo, Simón se llama el Cananita, pero aquí se le llama el Celote. Judas, hermano de Jacobo. Y aquí aparece otro nombre. Y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Al ir estudiando estos nombres, vamos a ver por qué tienen más de un nombre. Son características de sus caracteres y los nombres significan mucho. Pero aquí dice que Jesús pasó la noche entera en oración. En el libro El deseado de todas las gentes, la mensajera del Señor, en el capítulo que lleva por título La elección de los 12 apóstoles, el capítulo 30, dice: y subió Jesús al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y entonces vienen algunos comentarios muy, pero muy interesantes. Dice: como en el Antiguo Testamento, los 12 patriarcas se destacaron como representantes de toda la nación de Israel y de ellos salió todo el pueblo escogido. Así, los 12 apóstoles habían de destacarse como representantes de la iglesia evangélica y de ellos saldría la iglesia. En su oración final, Jesús oró por sus 12 apóstoles. San Juan, en el capítulo 17, Juan, capítulo 17, y él dice: Padre, oro por ellos que me has dado, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y ahora yo voy a ti. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, versículo 20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tú y yo estamos hoy aquí, por supuesto, por Jesús, quien nos redimió con su sangre, quien dio su vida por nosotros. Pero ¿cómo hubiéramos sabido de Jesús si no fuera por los apóstoles?
Ellos fueron los que escribieron el Nuevo Testamento y nos cuentan la historia de Jesús. Fue por la palabra de ellos que nosotros creímos. El mismo apóstol Juan, al terminar su libro en San Juan en el capítulo 20, dice: estas cosas que se han escrito, Juan 20, 31, las escribí para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que el apóstol Juan, uno de los que escribió uno de los 4 evangelios, dice: yo escribí estas cosas con un propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tú y yo tenemos vida eterna gracias al testimonio de los apóstoles. De ellos salió la iglesia cristiana. Por supuesto, Jesús es la cabeza. Él es la piedra angular del edificio. Pero el cimiento son los apóstoles. Ahora escuchen. El Salvador pasó toda la noche orando para que el Padre lo guiase a escoger los que serían sus discípulos. Ustedes notaron que en el versículo que leímos de Lucas decía: y escogió a 12 de entre sus discípulos. Jesús tenía muchos más que le seguían. Cantidad de personas que le seguían y creían en él. No eran solamente 12, eran muchos. Pero de todos esos, Jesús le oró al Padre para que le ayudase a escoger de entre todos a 12. Y hay una razón para escoger 12, ya la leímos. Jesús escogió 12 para tomar el lugar de los 12 patriarcas que fundaron la nación de Israel. De ellos salieron el pueblo escogido. El número 12 representa la totalidad del pueblo escogido. Pero miren qué interesante lo que sigue. El Salvador conocía el carácter de cada uno de los hombres a quien finalmente eligió. Conocía sus debilidades y errores. Su vida estaba abierta delante de él como un libro abierto. El mismo apóstol Juan escribió en el capítulo 2 de su evangelio, San Juan capítulo 2, versículo 25, y Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús conocía exactamente cómo eran cada uno de ellos. ¿Se acuerdan de Natanael? Una de estas noches de esta semana vamos a hablar de Natanael. Pero si se fijan en la página anterior de donde tienen abierto, ahora en San Juan, en el capítulo 1, dice, versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Nunca se habían tratado, nunca se habían visto, pero Jesús no tenía necesidad
que le dijesen cómo eran los hombres, porque él conocía el interior de cada uno de los hombres, porque él era Dios. ¿De dónde me conoces? Y miren el testimonio que dio Jesús de Natanael. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Oh, cómo me encantaría que el Señor diera ese testimonio de mí. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y los 144,000 no hay engaño en su boca. Y si yo quiero ser uno de esos 144,000, tengo que ser como Natanael. Pero vamos a aprender más cosas de Natanael. Jesús le responde a Natanael cuando él le dice, ¿de dónde tú me conoces? Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Felipe tenía un lugar secreto donde él iba para estar a solas con Dios y orar. Y era una higuera cuyas ramas caían hasta abajo. Le hacían como un lugar secreto, cubierto por las ramas. Y allí se metía Natanael para orar. Nadie lo sabía. Pero Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Jesús ve todo. Y Él nos conoce como somos. Pero déjame decirte, ¿por qué crees que el Señor te llamó a ti? ¿Por lo bueno que tú eras? ¿Por lo recto que yo era me llamó? Escucha. El Salvador conocía el carácter de aquellos hombres a quienes había elegido. Conocía todas sus debilidades y errores y estaban abiertos delante de él como un libro abierto. Conocía los peligros. Conocía los peligros que tendrían que afrontar, la responsabilidad que recaería sobre ellos. Y su corazón amaba tiernamente a estos, sus 12 elegidos, a solas, sobre una montaña, cerca del mar de Galilea, pasó toda la noche en oración por esos 12. Mientras ellos dormían plácidamente al pie de la montaña, Jesús oraba por ellos y al amanecer los llamó. Para consagrarlos para su servicio. Sigo leyendo, es en la página 259 del Deseado. Estos discípulos habían estado durante algún tiempo asociados con Jesús en su labor activa. Juan y Santiago, Andrés y Pedro, con Felipe, Natanael y Mateo. Aquí menciona a Natanael, pero en la lista que leímos no estaba Natanael. Pero está en Juan capítulo 1 Natanael y Jesús lo llamó.
Es que Natanael tiene dos nombres. Se llama también Bartolomé. Mateo. Y ahora escuchen, Juan y Santiago, Andrés y Pedro, dos pares de hermanos, con Felipe, que era amigo de Juan, y Natanael, que eran bien amigos entre ellos, y Mateo habían estado más íntimamente relacionados con Jesús que los demás y habían presenciado mayor número de sus milagros. Pedro, Santiago y Juan tenían una relación más estrecha con Jesús. Fíjense que aún dentro de los 12 hay cosas interesantes. De los 12 hay 7 que estaban más cercanos a Jesús. Y de esos 7 hay 3 que eran íntimos con el Señor Jesús. Pedro, Santiago y Juan tenían una relación más estrecha con él. Estaban casi constantemente con él, presenciando sus milagros y oyendo sus palabras. Pero de todos había uno que era el más cercano al Señor Jesús. Hasta se recostaba su cabeza sobre su hombro. Dice aquí, Juan había penetrado en una intimidad aún mayor con Jesús, de tal manera que se le distingue como el discípulo a quien Jesús amaba. No es que no amaba a los demás, ya vimos que los amaba a todos. Pero en el Nuevo Testamento a Juan se le llama el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Y por qué esa distinción? Dice la mensajera del Señor, el Salvador los amaba a todos, por igual. Pero Juan era el más receptivo en su espíritu al amor que Jesús les manifestaba. Era el más joven de los demás. ¿Ustedes saben cuántos años tenía Juan cuando llegó a ser discípulo de Jesús? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Cuántos años tenía Juan cuando llegó a ser discípulo del Señor Jesús? ¿Cuánto? No. Se van a tener que esperar hasta que les contemos la historia de Juan. Pero era el más jovencito de todos. Todavía era un teenager. ¿Se imaginan eso? Todavía estaba en los teens. 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. En uno de esos estaba. Es decir, tenía menos de 20 años. Ya vamos a descubrir cuántos años tenía cuando estudiemos de Juan. Era el más joven de todos los apóstoles y era el que con mayor confianza juvenil abría su corazón a Jesús. Así llegó a simpatizar más con el Salvador y por su medio fueron comunicadas a su pueblo las enseñanzas espirituales más profundas del Salvador. Ahora estamos hablando en general de ellos. Después los vamos a estudiar en forma particular. A la cabeza de uno de los grupos en los cuales estaban divididos los apóstoles. ¿Sabían ustedes que había grupos dentro de los apóstoles? A la cabeza de uno de los grupos en los cuales estaban divididos los apóstoles se destacaba el nombre de Felipe.
Felipe fue el primer discípulo a quien Jesús dirigió la orden terminante: sígueme. De todos los 12, el primero a quien él invitó fue a Felipe. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Pero Felipe, si bien era un buscador de la verdad, tenía graves defectos de carácter. Era tardo de corazón para creer. ¿Saben cuál era el refrán de Felipe? Este se lo aplican siempre a Tomás: ver para creer. Pero en realidad el que era ver para creer era Felipe. Mañana vamos a hablar de él, de Felipe el pragmático. Miren lo que dice acerca de los discípulos. Todos los discípulos que el Señor escogió tenían graves defectos de carácter cuando Jesús los llamó a su servicio. ¿Cuántos tenían defectos de carácter? ¿Y cómo eran esos defectos? Graves. No eran cositas livianas. Todos los discípulos tenían graves defectos de carácter cuando Jesús los llamó a su servicio. Es más, Juan, de quien vamos a hablar el próximo sábado, de Juan, el discípulo amado, el más joven, el más cariñoso, el que más se le apegó a Jesús, era el que tenía el peor carácter. Tanto así que le llamaban el hijo del trueno. Imagínense. Él no era manso y sumiso. Oh, no. Ya vamos a aprender un poquito de él. De Juan se dice que tenía un genio terrible, espíritu vengativo y criticón. Lo estoy leyendo aquí en el Deseado. Era orgulloso, ambicioso y peleonero. ¡Wow! ¡Qué prontuario! Y sin embargo, Juan fue el que llegó a asimilarse tanto al carácter de Cristo, que después que Jesús ya faltó de esta tierra, que fue al cielo, las personas que habían conocido personalmente a Jesús, cuando veían a Juan, se quedaban frías, porque Juan se parecía tanto al carácter de Jesús que les daba la impresión de estar hablando con Jesús. Su entonación de la voz, su manera de hablar, sus ademanes, su mirada, su manera de caminar, era como una copia fotostática de Jesús. Y la gente, cuando lo veía por primera vez, después de la transformación que hubo en Juan, les recordaba a Jesús. No había duda que se le parecía mucho, y sin embargo, de todos, era el de peor carácter. ¿Cómo lo logró? Este librito precioso que tengo en mi mano, quizás ustedes nunca lo han visto. Es de Elena de White. Quizás no lo han visto en este formato. Está tan viejito que ya las tapas se me le han caído. Pero se llama La edificación del carácter
y la formación de la personalidad. Y lo guardo como un recuerdo muy, pero muy especial, porque este librito tiene en la primera hoja una dedicación para Hugo Gambetta. Y quien la firmó y me regaló este libro cuando yo cumplí mis 12 años de edad fue mi madre. Ella me regaló este libro. Tiene la firma de ella aquí. En este librito que habla de la edificación del carácter, dice lo siguiente en la página 110. Es de Elena de White. No es solamente el privilegio, sino también el deber de todo cristiano mantener una íntima unión con Cristo y tener una rica experiencia en las cosas de Dios. Entonces su vida será fructífera en buenas obras. Dijo Cristo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y ahora viene la declaración que quiero que se grabe. Cuando leemos acerca de la vida de hombres y mujeres que han sido eminentes por su piedad, que se han destacado por su santidad, a menudo consideramos su experiencia y sus conquistas como muy fuera de nuestro alcance. Ese fue Job. Ese fue Moisés. Ese fue el apóstol Juan. Yo no puedo ser así. Estoy muy lejos. Disto mucho de llegar a ser como uno de estos hombres. Consideramos sus logros como algo muy lejos, fuera de nuestro alcance. Pero miren cómo termina la cita. Pero este no es el caso. Los apóstoles no perfeccionaron caracteres cristianos por milagro. No fue una varita mágica que los cambió. Ni siquiera fue el hecho de estar 3 años y medio con Jesús. Se dice, pero si eso no los cambió, ¿qué los cambió? Bueno, la prueba está que Judas también estuvo 3 años y medio con Jesús y no cambió. Por eso necesitamos conocer el secreto de cómo ellos lograron vencer sus defectos de carácter. Dice aquí, los apóstoles no perfeccionaron caracteres cristianos por milagro. Ellos utilizaron los medios que Dios había colocado a su alcance. Y todos los que desean aplicar el mismo esfuerzo obtendrán los mismos resultados. Es decir, todos tenemos a nuestro alcance los elementos necesarios para lograr la perfección de nuestros caracteres. Nadie puede decir, a mí la mano me tocó muy rara, muy mala. Como dicen los que juegan las cartas, que me tocó mala la mano. Es que yo lo que recibí de herencia, pues está tan arruinado. Si conocieras a mi papá, a mi mamá o a mi abuelo, y yo saqué el carácter de ellos, la tengo muy dura. Cuando aprendamos de estos hombres y quiénes eran, cuando Jesús los escogió y lo que llegaron a hacer, vamos a decir, si Dios pudo hacer eso con esos hombres, también lo puede hacer conmigo. Escuchen, escuchen. Dios toma a los hombres del mismo capítulo del deseado
del mismo capítulo, la elección de los 12. Dice, Dios toma a los hombres tal y como son, con los elementos humanos de su carácter, con todos sus defectos, y los prepara para su servicio, si quieren ser disciplinados y aprender de Él. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen y semejanza. Si Dios te escogió a ti, no es porque tú o yo éramos mejores que los demás. Nos escogió por pura gracia, porque Él ve en nosotros lo que podemos llegar a ser por su gracia. No lo que somos. No ve nuestros defectos de carácter, sino ve lo que Él puede hacer por cada uno de nosotros. Jesús reprendía a sus discípulos, los amonestaba, los precavía. Muchos de los que seguían a Jesús se apartaron de Él. Prefirieron alejarse porque no soportaban las reprensiones. A veces pensamos en Jesús como alguien tan bueno, tan manso y tan amable que no decía nada y nomás les enseñaba con su ejemplo. Es cierto, Él vivía lo que Él enseñaba y lo ejemplificaba con su vida, pero también sabía reprender, sabía amonestar, no regañar, porque el regaño no sirve de nada. El regaño es queja después de lo que hemos hecho, mientras que la amonestación es para que no lo hagamos. Y la reprensión, no el regaño, sino la reprensión, es para que entendamos nuestras faltas y estemos dispuestos a cambiarlas. El Salvador no se apartó de ellos por causa de sus debilidades y errores. No los hizo a un lado a pesar de que eran tan duros para ser enseñados. A pesar de que eran rebeldes de carácter. En sus hábitos y temperamento, los apóstoles diferían grandemente el uno del otro. Ahora escuchen, una descripción en general, como introducción a lo que vamos a ver el resto de estos temas. En sus hábitos y temperamento. Temperamento es nuestra manera de ser que heredamos, y hábitos es lo que aprendemos y practicamos. Y la suma de los hábitos y el temperamento, la combinación de ambos, forma nuestro carácter. El carácter es la suma de nuestros actos mezclados o entremezclados con nuestro temperamento. Los discípulos eran diferentes entre sí. Entre ellos se contaba el publicano Leví Mateo y Simón el celote. Fíjense, ese es otro nombre de Simón, el celote o el cananita.
cuando hablemos del otro Simón, no de Simón Pedro, sino del otro Simón, vamos a ver cuáles eran sus características y por qué se lo conoce como el celote o el cananita. Entre los dos estaban el intransigente enemigo de la autoridad de Roma. Ya vamos a ver quién es él. El generoso pero impulsivo Pedro y el ruin Judas. Tomás el fiel, aunque tímido y miedoso. Felipe, lento de corazón e inclinado a la duda. Ver para creer. Y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo. Todos estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas. Pero en Cristo y por su medio habían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en fe, doctrina y espíritu. ¿Cómo lograron vencer sus defectos de carácter? Este es el estudio que nos concierne, a ti y a mí. Y al estudiar la vida de estos hombres de Dios, que eran de carne y huesos como tú y yo, a veces pensamos que eran, los 12 apóstoles. Vamos a aprender mucho de sus vidas, de sus caracteres. Y vamos a aprender también de su martirio y de su muerte. Cómo dieron su vida por el Señor. Pero vamos a aprender sobre todo cómo lograron vencer sus defectos de carácter. El que llamó a los pescadores de Galilea sigue llamando todavía a hombres y a mujeres a su servicio. Y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros, como lo hizo a través de los primeros discípulos. Miren la promesa del Señor Jesús. Y lo que vamos a leer es casi increíble, pero son palabras de Cristo. San Juan, capítulo 14. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto es lo increíble. Las obras que Jesús hizo, el que cree de verdad en él, él hará esas obras y aún mayores hará. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Tienes tú la fe para creer en las palabras del Señor Jesús? En estas palabras hay poder y hay vida. Y el que las dijo
se comprometió. El capítulo comienza diciendo, creed en Dios, creed también en mí. Y si creemos en Él, las obras que Él hizo las haremos, pero también el carácter que Él tuvo lo reflejaremos. Qué desafío tan grande, ¿verdad? Oh, el que llamó a los pescadores de Galilea, todavía sigue llamando a hombres y a mujeres a su servicio. Y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros, como lo hizo a través de los primeros discípulos. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo mismo para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo la instrucción divina para que unidos con Cristo podamos realizar las obras de Dios. ¿Por qué Él escogió a gente tan tosca? A gente con tantos defectos de carácter, si los conocía de antemano, si ya sabía cómo eran, ¿por qué escogió a estos? Escuchen. Dice el apóstol, tenemos empero este tesoro en vasos de barro. Hay vasos de cristal, hay vasos de oro. Pero Dios puso el tesoro del cielo en vasos ¿de qué? De barro. ¿Para qué? Para que la grandeza del poder sea de Dios y no del hombre. Alabado sea su nombre. ¿Por qué nos escoge Dios? Ya leímos que nos escoge a pesar de nuestros defectos. Pero ya casi me atrevo a decir que nos escoge por nuestros defectos. Y usted dice, pero ¿cómo Dios nos va a escoger sabiendo cómo somos? Porque más grande el defecto, más grande la gloria de Él cuando nos transforme. Más se manifiesta su poder, más se manifiesta su poder transformador de tomar un vaso de barro, de tomar un tiesto y hacernos un vaso de honra. Si nosotros tuviéramos todas las características para ser buenos discípulos, estaríamos llenos de orgullo. Por eso el Señor nos escoge a pesar de nuestros defectos, pero también because of our defects. Por nuestros defectos nos escoge, porque Él va a demostrar que Él puede tomar lo peor de lo peor y hacerle un vaso de honra. Termino la cita y concluimos aquí el día de hoy. Esta es la razón por la cual la predicación del Evangelio fue confiada a hombres sujetos a error, más bien que a los ángeles que nunca pecaron. ¿Por qué para predicar el Evangelio Dios escoge a los hombres y no manda a los mensajeros del cielo? Es manifiesto que el poder que obra por la debilidad de la humanidad es el poder de Dios. Y así se nos anima a creer que el poder que puede ayudar a otros tan débiles como nosotros lo somos, puede ayudarnos a nosotros también. Por eso el título del tema de hoy es: si otros lo lograron, yo también puedo. Alabado sea el nombre del Señor. Y no es que yo lo pueda,
El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y los que están sujetos a flaquezas pueden compadecerse de los ignorantes y de los extraviados, porque también nosotros fuimos ignorantes y extraviados. Habiendo estado nosotros mismos en graves problemas, podemos simpatizar con aquellos que pasan por lo mismo. Por haber nosotros pasado peligros, conocemos los riesgos y dificultades del camino, y por esta razón Dios nos llama a buscar a los demás que están en igual peligro. Solo uno que haya pasado por ese camino puede ayudar a otro. Y por eso Cristo se hizo barro. Por eso Cristo se hizo hombre, para poder ayudar al hombre. Y por eso Él escoge como ayudantes suyos a aquellos, como decía el apóstol, no muchos sabios, no muchos nobles, no muchos de alcurnia. ¿Y saben cómo termina ese versículo de Primera de Corintios, capítulo 1? Dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Oh, al estudiar la vida de estos 12 hombres, vamos a ver sus debilidades, sus defectos, pero vamos a ver también sus victorias y sus triunfos. Y vamos a ver cómo ellos hicieron algo muy, pero muy importante. No se conformaron con seguir siendo lo que eran. Escogieron, eligieron seguir a Jesús. Y quisieron llegar a ser como Él. Y vamos a aprender el secreto de cómo lo lograron. Lo lograron. Y no nos olvidemos que también tenemos la ayuda de los ángeles del cielo, que están a nuestra disposición. Vamos a concluir en esta hora cantando nuestro himno tema: ¿Cómo ser cual Cristo? Vamos a ponernos en pie para cantar nuestro himno, después de lo cual seremos despedidos en oración. Si notaron, este himno es una oración. Dime, Padre, cómo amar. Dime cómo tratar. Dime cómo devorar para ser cual Cristo. Si lo cantamos con todo el sentido, ya oramos. Solamente nos falta la bendición de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que el amor de Dios, que la comunión del Espíritu Santo y que la gracia de Cristo sean con todos vosotros.
Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.